alteración de esto, la zona, en este caso la zona potásica, o sea, perdón, la zona, todo esto está en zona propilítica, pero la mejor alteración del punto de vista económico para el cobre acá es clorita sericita. Bueno, es que aquí no hay una calcosina primaria de acuerdo con este esquema. Toda la calcosina sería secundaria. Lo que haría primario sería la piritización, pirita primaria. Después todo sería calcosina secundaria. Ahora, yo no sé, uno podría establecer entre esas calcosinas, pero de acuerdo con ese modelo todo es secundario. Acá yo no sé, o sea, no sé que se haya encontrado una calcosina diferente. Ahora, también no se han publicado trabajos de hace algunos años sobre Buena Esperanza, ni siquiera sé en este momento qué está pasando con ellos, pero eso es lo que quedó del estudio detallado que se hizo. Tal como hay calcosina secundaria, perfectamente para calcosina primaria. La relación azufre-metal también obviamente influye. Un sistema en general deficitario en azufre tiende a producir más bien calcosina, ¿no? Como un sistema rico en azufre va a tender a formar calcopirita o calcopirita. Acá está la zona mineralizada, que ven ahí más o menos la cuerpo, ¿no? El cuerpo se supone que es un manto, pero en realidad la forma que tiene ahora no es muy claramente un manto, o sea, es bastante irregular lo que hay. Acá dice Trachytic feeders. ¿Qué quiere decir? Y ahí entramos al famoso asunto, ¿no es cierto?, de los nombres de las rocas. ¿Qué nombre le vamos a dar a las rocas? A las rocas de zona accidental. ¿Le vamos a dar el nombre del análisis químico que tenemos ahora? Esa es una posibilidad, ¿no es cierto? Sí, ahí entonces hablaremos de chaquitas, queratófilos, bueno, lo que sea. O la otra es que nos digamos, mire, a ver, esta roca, ¿qué es lo que era la roca originalmente? ¿No? Hay una coincidencia absoluta entre la zona mineralizada y la zona con chaquita, pero no es un manto, ¿se dan cuenta ustedes? Si yo tengo una cosa así, tengo un manto acá, allá, y este manto es una chaquita, y tengo mineralizado acá, le digo, bien, claro, hay una chaquita mineralizada. Pero ¿qué pasa si tengo un manto de roca andesita, por ejemplo? Y tengo que acá, esta parte de acá, la tengo como chaquita, y aquí tengo también la mineralización. Entonces yo digo, no, esta cosa que está acá es un efecto de alteración hidrotermal que por una parte me convirtió la andesita en chaquita porque le agregó sodio, ¿no es cierto? Todo eso. Y por otro lado, y le sacó, y por otro lado depositó mineralización, porque las dos cosas coinciden. E igual que el tema también, lo que les decía esto de las formaciones ferríferas bandeadas. Si yo tengo una zona de falla, no sé, yo tengo que encuentro acá una formación ferrífera bandeada, pero no, y acá tengo un yacimiento que esto es tipo quiruna ya, ¿no? Quiruna común y corriente. Acá igual sigue siendo quiruna. Pero cuando lo tengo acá metido un pedazo de yacimiento, esta parte de acá se me convierte en un BIF. Le digo, no, pues lo que pasa es que donde la falla agarró al yacimiento normal tipo quiruna, me lo folió y me lo convirtió en algo que se ve igual que un bande de una formación ferrífera bandeada. Por la coincidencia que hay justo que está en la falla. O sea, porque donde hay falla afloran BIF, donde no hay falla no afloran BIF, no hay BIF. No tiene lógica. Es lo mismo, esto la chaquita yo no lo creo. Ahora, bien curioso, la persona que planteó esto es una persona con harta forma, una persona súper inteligente y que sabe un montón. ¿Cómo se aferran a estas cosas? Gente tiene su manera de ver distinta, de apreciar las cosas. Y lo otro que tiene es que albitas puras no existen en eso. Como tampoco existen rocas con 14% de potasio en series calcoalcalinas, no existen. Si uno cree que existen, bueno, miren los libros, miren las publicaciones, ¿existen? No hay. ¿Por qué creo que justo donde tengo mi mineralización de cobre o de oro, aquí sí existe? Lo lógico es pensar que aquí sí existen porque se produjo un fenómeno de mineralización que al mismo tiempo que me agregó el potasio, ese montón de potasio, me depositó oro, ¿no? Pero no pensar en ese tipo de coincidencia. Si no, uno no resolvería los crímenes, ¿no es cierto? Cuando los policías tienen que resolver un crimen, tienen que pensar que las cosas no pueden ser coincidencias. Mire, yo estoy al lado de este cadáver que está ahí clavado, pero es pura coincidencia, claro. Yo tengo que explicar por qué estoy al lado de él, pues. Bien, estas son estas distintas fajas metalogénicas. Ahí dice, Early Cretaceous y OCG Belt. Esto me parece que es un trabajo de Silito que me está sacando.
siempre esto es para llamar la atención, Middle Late Jurassic y OCG Belt. Cuando uno publica estas cosas, siempre va a haber gente interesada, ¿no es cierto? Y ustedes tienen ahí su buena parte de esto, ¿no? Volvemos al tema de los pórfidos, o sea, la zona esta de cadenas de pórfido con oxidación. Me ven acá, todo esto se extiende, pero sin embargo, no todo es productivo, acuérdense. Pero es una clara relación, no sé, con todo lo que es la tectónica de placas, etc. Bueno, ahí está lo de la faja terciaria. ¿Saben que conversábamos de la faja terciaria? Estos yacimientos que están en Argentina, en una zona bastante amplia. Cuando se produjo la placa, disminuyó su ángulo probablemente, en fin, en el terciario superior, entonces se genera un magmatismo acá en una zona muy ancha. Yacimientos menores, cuerpos magmáticos también más dispersos, probablemente menores también, ¿no? A diferencia de lo que había sido las otras fajas, que eran mucho más localizadas, mucho más angostas. Bueno, acá tiene usted algunos depósitos de estos, de la faja esta de yacimiento de magnetita, con algunos tonelajes. 100 millones, este Tofo, Romeral, 110 millones, 350 millones, 170, ¿no? Y aquí está Candelaria, ahí en esa parte. Candelaria está un poquito hacia el este de la faja. Por algo significa eso. Esto es una cuestión rara. Estos son los lineamientos que alguien hace. Y bien, están bien. Ustedes se fijan ahí que hay, en general, los lineamientos, eso, aparte del norte-sur, ¿no es cierto?, que es lo básico. Aparecen una serie de lineamientos noroeste y noreste. Pero ahí dejaron fuera uno que yo diría tal vez el más importante de todos, no lo pusieron. Y esta figura la han reproducido en varios trabajos que han aparecido en Economiciolo, y alguien lo puso después, los otros lo usan tal cual. ¿Cuál es el que digo yo que no está? Este que va acá, pues. Este es un enorme lineamiento. En fotos satelitales se ve espectacular. Bueno, resulta que además acá hay varios yacimientos. La intersección de este lineamiento, del lineamiento norte-sur. Spence, ese depósito que les contaba que estaba debajo del camino y todo, está ahí. Con José Fruto nosotros hicimos un mapa metalogénico de Chile que lo presentamos en una conferencia que se hizo en Hawái ahí en el año 74. Se nos robó una empresa minera, les conté. El honor nuestro fue que el único mapa que se robaron de esa conferencia, que había países de todo el mundo, fue el nuestro. El último día cuando fuimos a buscarlo, nada, había desaparecido. El presidente de la conferencia, que era un petrolero, Michael Halwood, decía, retó a la gente, que es una vergüenza, no podía pasar, que no apareció el mapa. Y después, resulta que al poco tiempo que habíamos llegado a Chile, nos llegó una carta de la Anaconda que nos pedía el trabajo, pero no nos pedía el mapa. Pero en todo caso, en ese trabajo nosotros colocamos este lineamiento, así, lo teníamos pues, que después, por alguna razón no lo pusieron, ¿no? Bueno, pero ahí está Spence, la Mantos Blancos, hay un montón de depósitos en ese lineamiento. Es obvio, estos son lineamientos asociados a la misma zona, a la misma convergencia. Y ahí uno lo puede entender esto con la teoría simple de se puede entender muy bien esto con ustedes tienen un bloque, ¿cierto? Y ese bloque está sometido a un estrés con sigma 1 acá, sigma 2 vertical y todo. Es lógico que se van a formar fallas en esta dirección, ¿cierto? O sea, fallas de rumbo en este caso, ¿no? Entonces, es eso, o sea, es el efecto compresivo de la placa que genera estas fallas noreste y noroeste, tal como se pueden formar también fallas inversas o fallas normales por distensión. Y después las otras fallas estas que se forman por el efecto de la zona de subducción y generación de magma y todo eso que estamos hablando. Entonces, de todas maneras, es interesante donde estos lineamientos oblicuos cortan lineamientos norte-sur, por ejemplo. Siempre habría que ver ahí qué es lo que aparece. El Chuquicamata aparece en una de esas zonas. Esto es lo que se llama la falla Domeico en Chile. Tenemos dos grandes fallas producidas por subducción oblicua. La falla Atacama en el Cretácico inferior, podríamos decir ahí, bueno, y que sigue todavía, ¿no es cierto? La falla Atacama sigue
preocupante que ahora ya no está actuando como falla de rumbo, sino que ahora es una falla normal, caída del bloque. Y esta falla, Domeico, que funcionó fundamentalmente en el Eoceno-Oligoceno, estuvo muy activa, y a ella se asocian todos esos pórfidos que ustedes ven ahí, Escondida, El Abra, Chuquicamata, el gran depósito, Ayahuasca. Las condiciones tectónicas, cuando se produjo la falla Atacama, la subducción venía desde el noroeste. La falla Domeico, en cambio, se produce desde el suroeste, existe el régimen de placas. Entonces esto genera fallas al revés, por ejemplo, ya así sería. También las otras eran así. Estas son sinestrales, estas son bien dextrales. Y ahí aparecen diferentes pórfidos relacionados con ellas. Escondida justo pasa una rama por ella, pasa justo al lado. Chuquicamata lo corta por la mitad, está cortado, pero medio por la falla. Entre paréntesis, nosotros tuvimos un problema estructural bien interesante estudiando un depósito de estos yacimientos de un distrito que se llama los Mantos Punitaqui, el Bergem, el Buró Geológico Minero francés, se llama Michel Fontaine. Fue a Japón y se enteró, estuvo viendo todo este tipo de el magmatismo calcoalcalino, la importancia de estas cosas. Y entonces le tocó después a él, como parte de su trabajo en el Bergem, hacer un estudio sobre las posibilidades metalogénicas de la isla de Madagascar, la isla que está ahí cerca de África, en el sureste. Y entonces Fontaine, que había llegado totalmente convencido del tema de los magmas calcoalcalinos, la importancia del calcoalcalino, toda esta historia, entonces, él tomó todos los análisis químicos que habían de la isla de Madagascar, de rocas volcánicas. Entonces los metió en un diagrama, esto AFM, se colocan el hierro aquí, ¿no es cierto?, los álcalis, el magnesio. Aquí hay tipo dos trends que se llaman, ¿cierto? Uno, o sea, más de dos trends, pero por ejemplo el tren calcoalcalino, más o menos así. El tren toleítico, los volcanes dorsales, del volcanismo también continental, tipo Deccan, etc. En cambio, sigue un tren así. Quiere decir que hay un enriquecimiento en hierro que no tiene el magmatismo del calcoalcalino, y eso es muy interesante. ¿Por qué? Pero probablemente la misma segregación de magnetismo. En fin, ese es otro tipo. Pero vio que el de Madagascar seguía este tren de Fener también le llaman, toleítico. Quiere decir que se enriquece fuertemente el hierro en un momento. Entonces él dijo, olvídense, acá no van a encontrar ni porfiris, ni esto. ¿Por qué? Porque no es magmatismo calcoalcalino, sino que es toleítico. En realidad no era totalmente para desechar la isla de Madagascar completo, porque uno puede tener ciertos tipos de yacimientos asociados a magmas toleíticos. Por ejemplo, sulfuros macizos en dorsales están asociados a magmas toleíticos. Pero sí permitía decir, mire, los epitermales, porfiris asociados a calcoalcalino, probablemente no se van a encontrar. La publicación de él se llama algo así, sobre el interés metalogénico del volcanismo de Madagascar. Un trabajo interesante. ¿Por qué le digo yo que es interesante? Porque al margen de que uno pueda compartir sus puntos de vista, ¿no? O decir, no, mire, hay que ver primero. De todas maneras, relaciona una decisión económica, como vamos a invertir dinero, qué sé yo, con algo tan teórico como es un diagrama FM. Y hace un uso de la petrología, en este caso, de todo, con la mediación del criterio metalogénico, realmente espectacular. Esto tiene que ver con el asunto de los que son los yacimientos de Chuquicamata. Esta cosa en realidad es interesante porque permite relacionar metalogénesis con, o sea, depósitos minerales, mejor dicho, con decisiones de tipo ambiental, tipo de cuestiones económicas. Chuquicamata es un distrito enorme, esa es la forma que tiene, ¿eh? Sí, es como, es totalmente alargado, porque Chuquicamata mismo tiene una forma así, más o menos como una especie de elipsis, una elipse deformada. Pero después viene la mina sur con el exótico que viene acá en Chuquicamata. Y aquí al norte hay una zona que se llama Radomiro Tomic, que no tiene una gran potencia, pero que y que principalmente corresponde a minerales oxidados de cobre.
¿no? También hay un primario, pero el oxidado es lo que importa. Y después, acá abajo, siguen unos cuerpos que son, que forman parte de lo que se llama MM, que ahora le cambiaron nombre, se llama Alejandro Al. Y entonces, en estos cuerpos del sur hay una mineralización bastante rica, digamos, pero enargítica. Igual como también Chuquicamata, la parte oeste de Chuquicamata, que es una zona bien bastante buena, la parte que colinda con la falla y con el pedazo que se llevó la erosión, ¿no es cierto?, la tectónica, también es rica. Entonces, hay que tomar una decisión. ¿Qué se explota primero? El MM hacia el sur con todo ese mineral de buena ley, pero enargítico, o este mineral del norte, que tiene menos ley, pero que es mineral oxidado y que por lo tanto se puede trabajar con licenciatura en pila. Entonces, puesto que la enargita es un mineral de arsénico, y hay que fundirlo, ¿no? Entonces, porque se ha tratado de hacer con bacterias, pues se mueren las bacterias. Prefirieron trabajar primero Radomiro-Tomic. Radomiro-Tomic se han dado relativamente bien. El único problema que tenía es con algunas arcillas que se tragan el cobre. Incluso se han descubierto, establecido arcillas mormorioníticas, en cual el cobre forma parte ya totalmente de su estructura. Pero no ha costado mucho la explotación. Después viene todo este asunto del sur. ¿Qué hacer con esta cosa? Parece que ya están pensando en explotar estos cuerpos. Y a todo esto han tratado de buscar formas de metalurgia más amigables, incluso lixiviación en caliente. Se ha seguido investigando con bacterias, a ver si alguna se interesa por disolver energía, lo cual no es nada de sencillo. Y si no, va a tener que explotarlo nomás así con fusión. Pero es muy complicado, o sea, la contaminación que se genera es grande. Sale como dióxido de arsénico. Y el arsénico, ustedes saben, es cancerígeno, todas las cosas producen un montón de problemas. Cuando se descubrió recién MM, se dijo, esta es la mitad que falta es Chuquicamata. No sé, acá la falla se la llevó para el sur, y cuando nos íbamos saliendo, o antes, se lo iba a decir, y me olvidé de decírselo después, cuando nosotros estuvimos estudiando uno de estos distritos, a propósito de este asunto de los movimientos de las fallas, uno de estos, los Manto Punitaqui. Los Manto Punitaqui, encontramos una zona de cizalla y, por supuesto, movimientos de bloques a lo largo de la zona de falla. La subducción en la época en que se produjo este evento venía del noroeste. Por lo tanto, estas fallas debían haber sido fallas de tipo sinestral. Pero ahora, mirando en terreno totalmente lo que teníamos, ¿no es cierto?, y las evidencias de unas calizas granatizadas que se habían desprendido, qué sé yo, era imposible no decir que en realidad el movimiento había sido destral, no sinestral. Estábamos metidos en este problema con un memorista muy bueno, de apellido Pavesic, un descendiente yugoslavo, pero tremendamente, digamos, motivado, inquisitivo. Y él se puso con Pavesic también descubrimos lo de las albitas negras, porque también sé que se les contaba el otro día. Y se puso a investigar, de verdad investigar. Y encontró un mecanismo que nosotros no habíamos pensado al principio. Y es el siguiente. Ustedes pueden tener un movimiento sinestral, digamos, por caso que se corre, se empieza así, ¿no es cierto? Pero llega un momento en que, por algún momento, se afloja la tensión que da origen a ese movimiento. Y entonces en ese momento se puede producir un rebote de parte del segmento. Y lo que se había ido viendo se sigue así. Entonces, localmente, en una falla que es, en forma global, una falla sinestral, podemos encontrar un segmento en el cual se nos produjo un movimiento al inverso. Y eso sí estaba, ¿cómo se llama? Habían ejemplos de otros lugares del mundo que se había visto, etc. Y con eso nos quedamos más tranquilos, ¿sí? En realidad, porque nosotros teníamos de terreno, me decía, destral. Y lo importante fue que obviamente, ¿no es cierto?, que no cambiamos en ese momento lo que estábamos viendo por decir, no puede ser, porque ¿cómo vamos a tener algo destral si esto es sinestral? Si hiciera destral. Ahora, ¿cómo nos arreglábamos? Había que ver cómo nos arreglábamos, pero no podíamos cambiar la evidencia por importante que fuera la creencia, ¿no es cierto?, la teoría. Pero lo bueno fue que por lo menos encontramos una explicación,
que sea la correcta o no, bueno, pero por lo menos estaba ahí. Pero esa la encontramos gracias a Pávez, ¿sí? Un alumno, era un memorista. Él se enfrentó con el tema y buscó y rebuscó hasta que encontró la explicación. Y es lógico porque las rocas no son un bloque, ¿no es cierto?, bloques totalmente rígidos, tienen, ¿cómo se llama? Ustedes la someten a fuerza, se deforman y como a su vez tienen la capacidad de recuperación, que forman un bloque grande, se puede producir un desplazamiento al nivel en que nosotros estábamos estudiando. Ese es el lineamiento que lo sacaron por alguna razón, no lo ponen ahí, y es súper importante ese lineamiento. ¿Ven ustedes cómo se ve? Esta es la foto, esto es una foto, en realidad está compilada, pero aquí tienen ustedes de verdad, puede ser imagen tipo radar, no sé. Esta es la línea, y acá es donde aparece Spence y todo, cortando las fallas de México. Vemos las fallas de Atacama, las fallas de México, y esto se refiere un poco a las dataciones, edades radiométricas obtenidas en un distrito de pórfido cuprífero, El Salvador. Entre paréntesis, El Salvador es un caso bien interesante. Un yacimiento que nunca fue bueno. El Salvador, el yacimiento sirvió para poder continuar la explotación cuando se acabó Potrerillo, un yacimiento, un pórfido que está metido en roca sedimentaria, está destruyendo la sedimentaria. No se agotó, entonces empezó a trabajar, se buscó un nuevo yacimiento, esto lo hizo Anaconda. Y Anaconda tenía en esa época a un gran geólogo que fue profesor después en Berkeley, Charles Mayer, y organizaron un equipo, estuvo Hunt, Gustafson y otra gente. Entonces dijeron, miren, vamos a usar El Salvador para entender cómo se forma un pórfido de cobre. Ellos lo habían encontrado utilizando toda la teoría que había en ese momento, ¿no es cierto? Y hicieron un sondaje. No resultó un yacimiento demasiado bueno, pero bueno, eso se descubrió por ahí en fin de los 50 y todavía sigue funcionando. Siempre con problemas, porque la ley no era buena. Y qué sé. Entonces instalaron un super laboratorio en la mina, un laboratorio con rayos X, con cuánta cosa se pueden ustedes imaginar, y con muy buenos geólogos. Y salió una publicación de eso, por ahí por los años mediados de los 80 más o menos, no antes, a fines de los 70, sobre Salvador, en que la publicación esa incluía información obtenida de más o menos 40 años hombre geólogo. Entonces ustedes han tenido un geólogo trabajando 40 años, esa era la información que había, con todos estos equipos que habían estado. Y a ver acá ustedes las cosas. O sea, primero tenemos la formación, el desplazamiento de la serie volcánica, desplazamiento después de cuerpos riolíticos, cuerpos riolíticos, ya. Y acá empiezan más o menos ya los pórfidos propiamente tal. Ven ustedes que eso se sitúa por ahí por más o menos por unos 45 millones de años. Después hace toda esta historia termina con unas alunitas primarias, más o menos de unos 35. O sea, a pesar de que la mineralización principal, ¿no es cierto?, se sitúa, digamos, en torno a los 40 millones de años, pero el proceso abarca mucho más. Entonces, claro, un pórfido cuprífero es un magma que está bastante profundo, y es lógico el enfriamiento de eso, la actividad del sistema, las reactivaciones, porque cada uno de estos pórfidos significaba pórfidos que tienen leche, el K, el L, el M, las nuevas cosas. Así que son procesos largos. Aquí tenemos la silicización, el pórfido K, hasta esta última etapa ya, sulfatada, tardía, baja temperatura, fuerte, pero sí se deposita lunita que todavía está relacionada con la funcional. Recuérdense que hay dos tipos de alunitas, también hay alunitas secundarias que se forman en la zona superior, la alunita primaria. En materia de dataciones de yacimiento, últimamente se está usando más que las dataciones radiométricas normales, lo que se llaman los estudios de trazas de fisión. Ese es un método que no tiene grandes costos así de laboratorio, pero que es tremendamente laborioso, ¿eh? Y parece que es mucho más exacto incluso que todas estas cosas. Pero
pero una datación, potasio argón, por ejemplo, que es lo que más se usa, son baratas. Yo no he participado, estoy encargando dataciones últimamente, la última en que participé las pagó otro, pero pienso que son unos cientos de dólares, no son cosas demasiado grandes. Sobre todo depende del método, por ejemplo, si es roca total es más barato, ¿no? Si hay que separar, bueno, si no separa los minerales va a salir más barato, si no tienes que separar los laboratorios más caros, etc. Lo que está hoy día súper barato es la geoquímica de multielementos, ¿sí? Hoy día ustedes pueden hacer, especialmente con laboratorios canadienses que trabajan en ICP, ustedes pueden sacar por unos pocos dólares relativamente, ¿no es cierto? 40 elementos, ¿no? O sea, hay un método que se llama 40 y oro, ¿no? Y son rápidos los análisis. Eso está organizado muy bien hoy día. Les toman la muestra, el laboratorio local, la muelen, la mandan a Canadá y después reciben. Y si usan enzimáticos, les llegan con los mapas incluso hechos. Los enzimáticos llegan con mapita ahí con todas las... Sí, que eso ha bajado. Pero las dataciones no son caras. El método típico de esto es el potasio argón, ¿no? Ya, esto tiene que ver un poco con eso que les hablaba ayer el espesor de la corteza continental andina. Fíjense ustedes, esta es la zona de mayor espesor de la corteza continental, que es acá. Entonces, y ustedes ven que los grandes yacimientos se sitúan todos en esta zona. ¿Coincidencia o no coincidencia? Eso es. Otra cosa curiosa con los pórfidos es que hasta donde los estudios que nosotros tenemos, por ejemplo, los estudios se han hecho en Chile, ¿eh? Por diferentes autores, da la impresión de que los pórfidos estos han subido, pero muy rápido, con muy poca, incluso posibilidad de interacción con las rocas. Cuando uno dibuja los magmas, siempre coloca, como que los magmas salen de la océano. Uno ve los dibujos estos de tectónica y placa, el manto y la corteza, se ve como que los magmas se estacionan y después siguen para arriba. Así es como que los pórfidos de cobre fueran cosas que se fueran para arriba. Después está el tema con los batolitos. ¿Qué tiene que ver estos pórfidos? ¿Siempre estos pórfidos están relacionados con batolitos o no? En el modelo de sílito clásico, sí aparece, se dibuja un batolito, ¿no es cierto? Sílito lo tiene dibujado esto así, más o menos. Coloca acá la porfírica, después puede salir acá y sigue el batolito. Pero da la impresión a veces que esta cosa no está tan clara. Hay un trabajo que publicó Camus, conversábamos ayer, eso que Camus publicaba muchas cosas. Camus era gerente de Codelco antes. Entonces llegó bastante información que de repente uno decía, mira, yo mejor no la entregaría porque es bien útil para empresas de exploración también. Pero en todo caso es buena información, muy interesante. Y en la cual entonces ellos están viendo como que las cadenas de pórfido están asociadas a unas anomalías fuertes de presencia de cuerpos de esto que a su vez dan que fueran cuerpos de carácter máfico, profundo. Como si fueran una especie, no me acuerdo qué nombre usa, pero algo así, batolitos, pero le colocan otra frase antes. Pero no está muy claro qué quieren decir con eso. Eso con información magnetométrica que se ha obtenido, ¿no? con respecto a estas líneas de pórfido. Hay también una discusión acerca de la naturaleza de estos pórfidos con respecto a la formación de rocas absaroquitas que se llaman, ¿eh? Entonces que dice, miren, en realidad los pórfidos, en algunos casos, parientes de la absaroquita, pero la misma definición de absaroquita también es media complicada. Este es un terreno medio así, medio complejo, ¿eh? Que no hay ideas muy claras. Yo tengo esa duda, o sea, ¿qué es lo que es concreto? Si uno ve las razones Strontium 136 de los pórfidos de cobre, son, pero que Salvador, por ejemplo, lo más primitivo que existe. 70-40, ¿sí? Como una interacción con rocas verticales nula. Ese material hubiera subido del manto prácticamente de un viaje. Absolutamente. Y las teorías que hay, que en general sí, o sea, ahora, ¿cuándo se forman los pórfidos? En época de distensión o de compresión. En época de compresión. Y da la impresión de que el pórfido es como la última manifestación
del magmatismo en una zona. Cuando ya se empieza a producir una compresión y el magmatismo está por desplazarse a otra zona, al final se meten. De tal manera que los pórfidos no están asociados con un gran volcanismo en superficie. No es que nosotros digamos, mira, que tenemos una zona, una cadena volcánica con un montón de magma y todo eso. Al parecer no es así. Es como cuando se produjo eso antes ya. Y cuando estamos ya a punto de que esta cosa, tal vez porque se produjo un cambio en el plano de subducción, ¿no es cierto?, o algo así, vamos a llegar a una subducción media compresiva, estamos llegando a una zona compresiva y el magma se está acabando ahí se metieron los pórfidos. Esa es la evidencia que hay. Los campos volcánicos y la relación con epitermales. Bueno, no hay ninguna duda de que eso sí que hay una relación ahí. Evidentemente, volcanismo y epitermales tienen una relación más, o sea, hay una relación más directa con el volcanismo en el caso de los epitermales que en el caso de los pórfidos. Los pórfidos tardíos, ¿no es cierto?, cuando ya está a punto de terminar el asunto, ahí se meten. En cambio, la impresión de que los epitermales no, los epitermales coexisten con el desarrollo de campos volcánicos extensos. Esta es una zona de yacimiento que se llama El Indio, que fue muy famoso en Chile. El Indio está ubicado en la cordillera, muy cerca de Argentina. Este es el límite con Argentina. Ven que está lleno de yacimiento el límite. Hasta el Indio. Después también en Argentina aparecieron cosas. Apareció este gran yacimiento de Veladero, por ejemplo, allá. Esto es importante. Acá está Nevada. Nevada hoy día se llama Pascualama. Y fíjense ustedes que ese yacimiento tuvo la buena idea de estar la mitad en Argentina y la mitad en Chile. Tratado de la época de Menem, ¿no? Que Menem era bien bueno para hacer negocio y toda esa cosa. Entonces hicieron un tratado con Chile para explotaciones de yacimientos situados en la frontera. Es un caso rarísimo eso, porque no se hizo para resolver el problema fundamentalmente el problema de Pascualama. Pero ha sido complicada la cuestión. Se ha sido un lío. Por ejemplo, la tributación. ¿Qué se debe tributar? La planta está en Argentina. La planta la metalurgia está allá. En realidad en Chile no se puede porque es una zona esa, una tremenda topografía y todo. En cambio para Argentina se pone suave. Después, carbonato de calcio. ¿Dónde se compra el carbonato de calcio? Y ahí pasa una cuestión rara, porque lo están comprando en Chile. Nosotros no tenemos gran carbonato de calcio. Los argentinos nadan en carbonato de calcio. Tienen unas calizas fantásticas. ¿Por qué se le ocurrió comprarlo en Chile? No sé. Fue un error. Eso también tiene enojado a los argentinos, ¿no es cierto? Que es lógico, porque si la planta está allá, el carbonato de calcio es para la planta, no es lógico que lo compren en Argentina. Y así. Y después los líos de la provincia, las diferencias en cuanto a los reglamentos ambientales, etcétera, etcétera. Ahora, a mí me tocó trabajar hace como más o menos unos 10 años atrás en temas ambientales de Argentina. Nosotros desarrollamos bien temprano unos programas que se llama un diplomado en gestión ambiental minera. Eso es método, yo todavía lo dirijo, ese programa. Entonces, en Argentina supieron que nosotros teníamos ese programa. Y entonces yo estuve varios años, o sea, a lo largo de por lo menos de 7 años más o menos, viajando a Argentina para dictar cursos. A raíz de eso fue bueno porque la gente de San Juan, por ejemplo, todo eso, tenemos las mismas doctrinas ambientales, pero son bien exigentes. Así que eso le ha costado lío a la compañía. Son súper serios la gente de San Juan en eso, en sus reglamentaciones, todo eso, de Pascualama, ex Nevada, y que tiene también enormes riesgos de generar contaminación, drenaje ácido y todas las cosas. Muy parecido al caso del Indio. Un yacimiento con una alteración argílica avanzada. Alteración argílica avanzada quiere decir capacidad de neutralizar drenaje ácido cero. Entonces, se forma drenaje ácido. La acidez esa que se produce fundamentalmente por la pirita, ¿ya? Acuérdense, la pirita es FeS2, ¿no es cierto? Entonces, cuando se oxida pirita, FeSO4 más H2SO4. Pero después el FeSO4 se va a hidrolizar. Y cuando se hidrolice, ¿no es cierto?, va a generar FeOH3 más hidrogeniones. Entonces, tenemos hidrogeniones de la hidrólisis de sustrato ferroso,
cuando se oxida férrico, hidrogenión el ácido sulfúrico. Pero estos hidrogeniones, a su vez, reaccionan con los minerales de las rocas. Por ejemplo, si tengo un piroxeno, el hidrógeno reacciona con el piroxeno. Y el piroxeno se va entonces a... Si tengo feldespato, reacciona con el feldespato. Y el feldespato se convierte en arcilla, ¿no es cierto? Ah, pero sí, ¿qué pasa si tengo la arcilla ya? ¿Qué pasa si ya no tengo los ferromagnesianos? Tengo sílice. Entonces la roca no tiene capacidad de neutralizar drenaje ácido. Ese es el caso del Indio, por ejemplo. Fíjense, este yacimiento del Indio, que es un yacimiento de algunas decenas de millones de toneladas, muy rico en oro, sí, pero nos ha generado en el río en el valle del Elqui, que es el valle, está el Indio y la Serena, una contaminación de cobre impresionante. Eso tenemos el promedio de los sedimentos del río Elqui tiene más o menos algo así como 0,3% de cobre, sedimento fino. La cantidad de cobre que sale en gramos por tonelada en el agua, que es mucho. En cambio, más al sur hay una que se llama Pelambre. Pelambre es un pórfido de cobre de varios miles de millones de toneladas. Y sin embargo, Pelambre no genera el drenaje ácido que genera el Indio. Y en el río Choapa, porque todos esos trabajos nosotros hemos estado en Chepaquieto. En cambio, Pelambre no. Pues. Ah, pero ¿qué pasa en Pelambre? La alteración que hay ahí predomina alteración potásica y después alteración propilítica. La alteración propilítica tiene buena reacción, ayuda a neutralizar el drenaje. Incluso hasta hay carbonato a veces en el propilítico. ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces, ojo, todos los yacimientos de carácter con alteración argílica avanzada y pirita son tremendas fuentes de drenaje ácido posible. Si se encuentran ahora en la cabecera de un valle y hay... Bueno, el Indio es tremendo en eso. Estos son unos yacimientos que aparecieron ahí en un determinado momento para Chile, coincidió más o menos con la época del golpe militar, y en consecuencia el Indio fue como una especie así de... El Indio y Escondida, salió poco después, efecto de demostración. Un enorme yacimiento de oro tan rico. ¿Saben ustedes que el Indio tenía en algunas zonas kilos por tonelada de oro? Y ese yacimiento se desarrolló utilizando, o sea, no hubo ni siquiera gastar en desarrollo, porque las labores que se hacían para meterse al cerro, que es subterráneo, la mayor parte, también parte de superficie fue cielo abierto, pero la mayor parte de eso, el mineral que salía de la mina, que se llamaba DSO, porque es mineral de embarque directo, tenía 260 gramos por tonelada de oro. Bueno, entonces, lógico, eso hizo que muchas compañías llegaran a Chile en esa época, junto con el hecho de Escondida, y entonces, en una época en que nosotros teníamos problemas para atraer capitales. ¿Por qué razón? Porque nadie sabía qué iba a pasar con el gobierno. Nosotros no pensaban, esto puede ser que haya una reacción, o sea, a pesar de que las leyes eran muy favorables a las empresas mineras, pero no se atrevían. Pero cuando vieron Escondida y el Indio, y llegaron las compañías. Así que fue lo que llaman un efecto de demostración, que mire, esta cosa en realidad es súper interesante. Pero miren las cosas curiosas. ¿Qué entiende que ustedes llaman prospecto también a algo que puede ser y no ser, ¿no es cierto? ¿Cuánto se paga por un prospecto? Un prospecto, nosotros decimos como una sandía sin calar, ¿no? ¿Ustedes usan ese término? Las sandías a veces las venden caladas, o sea, la corta y saca un pedazo. Ya, y uno ve si está buena la sandía o está buena la sandía, no sé. Eso equivale al sondaje en esta otra cosa. Ya, un prospecto de la sandía sin calar, generalmente, también hay prospectos que tienen sondaje. ¿Pero cuánto se pagaría por un prospecto? Bueno, acá se pagó por una zona de alteración 20 millones de dólares. El efecto del Indio, 20 millones. No había nada. Nada. Pero así son las cosas. Eso lo vendió el ENAMI, una empresa del Estado, tenía esa zona, había pedido. Hay un antiguo escritor chileno, que es de la época así de los 800, y se dedicó a escribir bastante sobre minería. Tiene un libro que se llama La Edad del Oro en Chile, la historia del cobre en Chile, qué sé yo. Y él tiene una frase ahí que es interesante. Hoy día no se cumple tanto porque ha cambiado las cosas, porque antes no había sondaje. La minería del cobre enriquece, la minería de la plata mantiene, la minería del oro arruina. Es para esos años. ¿A qué se refería con eso? A que en general, si uno tiene un minero chico que tenía una mina de oro,
¿Dónde que se le ha acabado? Bueno, todos tienen esas vetas de 1000 metros, ¿no es cierto? Se le acaba. Pero no decía, se me acabó hay que seguir buscando, ¿no es cierto? Si fue bueno hasta acá, sigo, hago otra, ¿no? Me meto más profundo. Terminaban arruinándose. ¿Por qué? Porque el oro tiende a ser irregular. Es raro que tenga esa gran regularidad. Entonces, el minero le pasa igual que va al casino, ¿no es cierto? Y se metió unas monedas, moneda y ganó al principio y después termina arruinado. Eso es lo que plantea Vicuña Maquena. Y yo creo que está basado en muchos casos que él conoció en su época. Hoy día es distinto, porque hoy día hay sondaje, hay cosas, hay otro mundo. Pero el cobre, por ejemplo, es mucho más regular, entonces es más fácil no cometer no crea fiebre, no hay una fiebre del cobre. El cobre se le mira así más como metal común, en cambio el oro. Hay compañías mineras que entregan dividendos en oro, por ejemplo, bueno, han entregado, no sé si lo siguen haciendo. Entonces dice, bueno, usted ganó, pongamos, usted tiene tantas acciones, ¿no? Y ganó este año $100.000. Entonces le pueden entregar un cheque por $100.000. ¿No? A veces le pueden entregar una barra de oro por $100.000. ¿Cuál es el efecto? La barra de oro. Soy rico, ¿no es cierto? El oro da la idea de tesoro, cosas fabulosas, un cheque. Así que, por eso les digo que el oro tiene... Bueno, Nevada es un yacimiento súper grande. Tiene mucho más grande que el Indio, es un yacimiento de 100 toneladas, son varios cientos, ahí hay varios cientos de toneladas de oro ahí, 500 toneladas de ese tipo. Yo, un geólogo amigo, un inglés, Barry Pacer, trabajó en Chile unos años en el Servicio Geológico Minero. Después fue a trabajar para el Servicio Geológico Británico. Le tocó ir a hacer estudios a una zona en estas islas del Pacífico, no me acuerdo cuál, si ha sido Borneo o algo así, esa parte. Entonces, la zona en que él iba a trabajar era un determinado distrito, y dije, bien, no se había hecho exploración ahí antes. Llegó, no sé si por tierra o por aire, se instaló una noche, al día siguiente se levantó, vamos a empezar a estudiar esta cosa. Vio un cerro por ahí cerca, se fue para allá con la gente que estaba con él, encontró un yacimiento. El día siguiente que había llegado, no encontró ninguno más, todo el tiempo. Fue lo que había, por lo menos lo único que logró encontrarlo, lo encontró al día siguiente, mirando, ahí estaba el yacimiento. Pero imagínense el caso del indio. Aparece el indio ahí, ¿no sé? Todo el mundo dice, esta cosa, ¿cuánto más habrá? ¿No sé? Bueno, no se encontró nada como el indio, nada. Y eso incluso complicó a las compañías que estaban haciendo exploraciones, porque cuando ellos fijaron sus niveles, sus cosas, a ver, ¿por qué nos vamos a interesar? Que, bueno, nos vamos a interesar por lo menos por yacimientos que tengan tal magnitud, tal ley. Después tuvieron que decir, bueno, ya, por lo menos que tenga tanto. Tuvieron que ir bajando sus expectativas. Entonces hay veces que incluso encontrar algo tan bueno como lo primero, como que rompe el esquema, ¿cierto? Después la gente se desorienta. En esa zona no había nada más. Después otro compañero, un colega mío, Viteri, él exploró más al norte y le tocó esta zona ahí de Nevada. Él fue el primero que me dijo, es muy bueno. Pero de otra manera, ¿no es cierto? Nevada es bueno porque hay mucho oro, todo eso. Pero ya no hay leyes, nada que ver con el indio. Nevada es baja ley, pero hay bastante oro, y todo eso. Pero otra cosa. Pero como el indio, nada. ¿Quién lo encontró? Pisquinero, como siempre. Si se combina el pisquinero con un geólogo con experiencia y buen ojo, etcétera, se logra una muy buena combinación. Entonces, cuando empresas chilenas fueron a su vez a explorar para el lado argentino, la forma de trabajo que llevaron fue esa justamente, ¿cierto? Había un geólogo a cargo y 2 o 3 pisquineros con experiencia que se iban a mirar, así, o a buscar. Bueno, el minero encuentra algo, va al geólogo y ve, ¿cierto? Entonces, sí, esta cosa vale la pena. Pero la capacidad del pisquinero para encontrar cosas hay que despreciarla. Fíjense ustedes más. Uno puede tener una mina en explotación. Supongamos que se mete en pirquinero a robar mineral. ¿Cuál es la actitud normal del dueño? O sea, no a la mina misma, ¿no es cierto?, sino que en los alrededores. Muchas veces, hay que echarlos, qué sé yo. No, tengo un colega que bien sabe harto de estas cosas, un ingeniero de mina antiguo.
Dice, no, hay que dejarlo, ver de dónde están sacando, ¿no es cierto? Porque ellos luego se van a dar cuenta de cosas que los otros geólogos no se dan cuenta. Es un contacto con la realidad así mucho más directo. Ahora, ellos pueden ver cosas que de repente son distintas de lo que ellos están acostumbrados a ver, no las van a reconocer, porque esa es la realidad también. No son magos, ellos lo que les enseñaron es lo que ellos conocen. Pero ustedes le cambian el panorama, y también pasa con los geólogos también. Buscaba cobre en África, todo esto de distritos del Copper Belt africano. Todo partió con afloramientos de cobre oxidado. Entonces después se tomaron mapas, se hicieron mapas y todo eso. Y bueno, ya, posible que nosotros encontremos esto mismo en tal lugar, haciendo sondajes. Hicieron los sondajes, llegaron abajo, nada. Después se iban de un lugar, entonces alguien dijo, bueno, pero por lo menos mandemos a analizar esto, pues si tiene algo. Tenía como cerca de 5% de calcosina. ¿Pero dónde estaba la calcosina esa? En lutitas negras. Imagínense ustedes la calcosina, los otros estaban sugestionados con el cobre oxidado y todas esas cosas. Calcosina es un mineral que se ve mal, ¿no es cierto? Grisáceo, no tiene mucho... Pónganlo ahora diseminado en una lutita negra, en un 3%, 4%. Claro. Si no se le ocurre a alguien, analicémoslo para ver qué pasa, se habrían ido ahí, no habrían encontrado ese depósito. Después habrían encontrado otras cosas, pero así pasa. Y hay veces en que se han tirado botaderos, minerales valiosos de plata y otras cosas. Porque el mineral era distinto de lo que estaba saliendo, pero salir algo distinto, ya no, esta cuestión no es. Otro consejo interesante, que es de Fersman. ¿Ustedes ubican a Fersman? Fersman es un gran geoquímico ruso. Los geoquímicos rusos fueron Fersman, Vinogradov, Vernadsky, ¿no es cierto? O sea, hay una escuela geoquímica muy, muy notable en los rusos. Litogeoquímica, que es lo que les mostraba ayer, ¿se acuerdan de eso? Toda esa geoquímica de roca. Entonces, Fersman, él contaba cuando ellos estaban haciendo exploración en los primeros tiempos, el desarrollo minero de la Unión Soviética. Entonces se iban a terreno y a ver minas que habían estado trabajando hace algunos años, los geólogos. Llegar al lugar, dice él, y se meten a la mina. Un error, dice. No hay que hacer eso. Lo que hay que hacer es, hay que quedarse afuera, irse a los desmontes. Algunas palabras, compartimos parte del vocabulario. Ya, ¿por qué? Porque en un desmonte uno ve toda la historia incluso de lo que ha ido saliendo de ahí. Entonces uno puede ver bien los minerales, reconocer cosas, etc. Adentro de la mina uno puede ver, claro, estructuras, formas de cuerpo, etc. Pero no va a ver todo lo que el desmonte le puede entregar. Entonces viene esa otra recomendación, así de repente hay que mirar los desmontes. Claro que para eso de repente hay que saber mineralogía, pero uno por último tiene una muestra, mejor no sabe qué diablo es, pero la puede llevar al laboratorio o preguntarle a alguien después, no sé. Pero todas muestras así que uno ve en terreno, en explotaciones mineras, y que tiene alguna pinta que uno dice, mira, esta cosa puede tener algo valioso, a ver, ¿no? Ese consejo no es mío, le digo, es Fersman el que lo dice, y Fersman hizo una persona de mucho, tuvo tremendos éxitos, ¿no? ¿Qué minerales creen ustedes que pueden en Tambo? Aparte de oro. Varitina, lleno de varitina. El oro, ¿no es cierto?, subiendo en condiciones de baja oxidación, con el complejo bisulfurado. Se oxida el sistema, claro, tiene que haber habido varios en la solución hidrotermal esa. Se oxida el azufre a sulfato, precipita la varitina, el oro con la varitina. Yacimientos riquísimos en varitina. Muy bonito. Ahora no fue un yacimiento ni de mucha magnitud ni de mucha ley. Esto del indio en las leyes que tenía. Fíjense ustedes lo que acá aparece en negro, esto es de más de 1 kilo por tonelada. Después de acá de 80.000, de 2 a 60, de todas algunas betas. Imagínense la geología que hacían en el indio, para esta geología uno a uno prácticamente, porque no tenían que ver toda la parte para distinguir bien, etc.
A raíz del asunto del indio se exploraron otras cosas que estaban más o menos en la misma línea, en esta faja norte, más o menos norte-sur cordillerana, que era una faja que no se había antes tocado. ¿No? Y entre ellas estuvo el distrito que se llama Maricunga. Es un salar que hay en el norte, salar de Maricunga. Hay volcanes cerca. Y ahí se encontró un yacimiento que se llama La Coipa. La Coipa es un diseminado de oro asociado a alteración argílica avanzada, pero que en realidad, más que yacimiento de oro, es un yacimiento de plata. La plata tiene una ley de varios cientos de grados por tonelada, y el equivalente de la plata en oro da unos pocos gramos por tonelada. Pero en realidad es plata lo que más se saca. ¿Quién tiene oro? ¿Costó encontrar la coipa? Nada. Nada. Era cosa de llegar nomás. Entonces se hicieron unos estudios geoquímicos ahí, unos muestreos geoquímicos. ¿Saben? Las leyes de plata de las muestras geoquímicas, que son siempre muestras que uno toma para orientarse, ¿verdad? Tenían leyes explotables de plata, en la superficie prácticamente, por lo menos leyes que eran de decenas de grados por tonelada o más. Y no costó nada encontrarlo, el tema de propiedad minera. Porque parte en esa zona, en algunos sectores de eso, donde había leyes más altas, no el yacimiento grande, diseminado, no, sino que en algunas zonas habían habido unas propiedades mineras. Entre paréntesis, la coipa, zona de interés, había reconocido que era de los años 800. Había una descripción de un ingeniero de minas que pasó por ahí, que él dice en una parte que ahí aparece el pórfido con todas sus características, una zona de alteración. Muy bien de allá. Entonces viene el gran problema de qué se hace ahora entonces, cómo se convierte ese descubrimiento, ahora de que eso no era las zonas chicas, sino que era un desierto, en algo que se pueda explotar. Y ahí viene el tema, convencer a los mineros. Los temas no son fáciles de convencer, ¿no? Porque si los mineros le dicen, se descubrió algo y hay una compañía extranjera que quiere comprar esto, ¿qué pasa? Inmediatamente los mineros sobreestiman el valor de lo que tienen, ¿no? Después vienen todos los líos con los parientes, a lo mejor el hijo está de acuerdo, el papá no, y hay otro hermano que se... ¿Cómo se resuelve esto? Tengo un colega que se llama José Ambrus, que fue geólogo jefe en Chuquicamata durante varios años, una persona bien, o sea, súper inteligente y muy vivaz, y tiene muchas capacidades también de comunicación, ¿eh? Entonces tuvo que hacer José Ambrus como quien dice, de gestor para ir a hablar con cada uno de esos dueños y convencerlos de que vendieran, ¿no es cierto?, para poder hacer un buen desarrollo de ese yacimiento. Que luego no había costado nada encontrarlo porque era cosa de hacer circuito geoquímica y listo. Pero ¿qué se requería además de eso? Un capitalista, ¿no es cierto? Había que pagarle a toda esta gente. ¿A dónde se le pagaba? Entonces, sí, había una firma en Brasil que había hecho antes ese tipo de cosas. Porque los que la descubrieron eran esas juniors canadienses, pero que no tienen dinero, ¿no es cierto? Ellos tienen dinero para hacer exploraciones nomás, pero no tienen dinero para comprar nada, ellos venden. Entonces, uno de estos. Y la compañía finalmente brasileña desistió. Pero a todo esto llegó uno de los ejecutivos máximos de la compañía, que fueron los caras de aeropuerto, y un poco como lo que les contaba no, a ustedes no se los contaba, fue otra clase. Llegó, van a esperar a un ejecutivo y aparece un cabro así con blue jean, un aspecto él era. Y dijo, miren, la compañía no se interesa, pero yo tengo dinero, así que yo lo respaldo. Y entonces, con el dinero que él puso, y las gestiones de Ambrus, se logró, se agarró los problemas, va a tener la propiedad, toda la cosa. Lo que viene ahora, los sondajes, hay que hacer sondajes, hay que ver el valor del yacimiento, cuánto es lo que hay a raíz de todo esto, porque todavía no se habían hecho todos los... Y ahí vino otro problema, ¿no? Porque la roca estaba tan deshecha prácticamente por el efecto de angélica avanzada que costó mucho desarrollar un tipo de sondaje, un tipo de reverso que les diera resultados efectivamente confiables. Y aún eso hubo que combinarlo después con labores, ¿no? De manera de tener una buena estimación de las leyes efectivas que se iban a encontrar.
Y después empezó la explotación. Así como ustedes ven, desarrollar un yacimiento es mucho más, obviamente, que descubrirlo, ¿no es cierto? Ustedes deben conocer montones de historias, de casos, de historias que han pasado. No, es bien bueno, yo digo siempre estas cosas, sé que los americanos, famosos case stories, historias de casos. Uno aprende mucho viendo historias de casos. Esta historia de la coipa, por ejemplo, es re interesante. Yo la conocí en parte en un artículo, en parte conversando con la gente que trabajó en esto. Estuve en contacto con una persona que hizo las mismas, o sea, que fue a recibir a este brasileño y toda esa historia. Cuando viene después el asunto de ese descubrimiento de un depósito, ¿quién descubre un depósito? Pueden haber varios descubridores. En este caso de la coipa, por ejemplo, uno podría decir, mire, el primero, ¿no es cierto?, fue este señor que pasó por ahí en 1800 y tanto, y que se dio cuenta de que ahí había algo interesante y lo recomendó incluso. Yo tengo mis apuntes que uso en las clases mías de geología económica, tengo incluso la transcripción de la publicación de él. San Román se llama, ingeniero apellido San Román. Bueno, pero después la coipa, habían habido explotaciones de minas y también, o sea, eso evidentemente que alguien había estado explotando. Ya, pero los que estaban explotando no tenían idea de lo que era ese yacimiento en su local, ¿no? Entonces después llegó esta gente que sí descubrieron eso. Ya, lo que sigue después es desarrollo, es gestión, ese tipo de cosas. Maricunga partió con la coipa, que entre paréntesis en los últimos años ha tenido algunos problemas, porque ¿en qué será rica la coipa? Que podrá crear problemas. Pero después ese distrito se empezó a llenar de otros distritos, en torno, o sea, de otros yacimientos que estaban en el mismo distrito. Y ahí apareció la pepa, que aparece acá, ¿no es cierto?, que son unas vetas que están en Maricunga, vetas con oro, no muy ricas, no, más o menos. Después aparecieron los pórfidos de cobre, oro, Lobo y Marte, que tienen una estructura así bien interesante, ¿eh? Son como medio circulares y las leyes están alrededor de un centro estéril, ahí aparecen las leyes con oro, como si fuera un anillo. Pero pórfidos de oro con cobre, o sea, oro en realidad son pórfidos auríferos, ¿eh?, con leyes chicas de cobre. Ya, y esto se empezó a trabajar. Marte y Lobo fueron comprados por Anglo-América, no sé si fueron encontrados, pero fueron comprados por Anglo-América y echaron a andar explotaciones de esto. ¿Cuál es el problema? Son de baja ley y lo empezaron a explotar en pilas. Pero fíjense ustedes, son pilas ahí en la cordillera. Entonces está todo el problema de los costos. Si ustedes quieren tapar esas pilas, tienen que gastar un montón de dinero en cuestiones, el aire, si lo dejan a la intemperie se les congela el agua, todo. Así que duraron algunos años con una ley, como le digo, del grado por tonelada, y después dejaron de funcionar. Ahora lo están reabriendo. Yo ya conversé con alguien que lo habían contratado justamente para estudiar la reapertura de uno de estos pórfidos y lo va a explotar la gente de la coipa. De alguna manera se vendió. Hay un yacimiento grande acá, que es toda esta zona de Cerro Casares y Catedral, el Cerro Catedral. Ustedes ven acá, en este sistema, ¿no es cierto?, se va marcando más o menos cuáles son los niveles de esto, ¿eh? Nivel más superior, acá el Casale más en la zona del intrusivo porfírico, en fin. Es curioso cómo a veces estas cosas... Estaba a punto de explotarse este yacimiento, que entre paréntesis no es gran cosa, porque tiene cobre y tiene oro, pero no tiene ni buena ley de cobre ni buena ley de oro, pero es grande, se iba a explotar.